Una vez más nos encontramos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este canal, escudriñando la palabra. Reiteramos, les pedimos sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, sus opiniones a favor o en contra de lo que venimos desarrollando. Acabamos de desarrollar una serie de 3 videos en los que decíamos y analizábamos la no neutralidad ni imparcialidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a pasar a un tema diferente. Hoy vamos a hablar de la reencarnación y la fe cristiana. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de la reencarnación? En primer lugar, en la actualidad ha habido como diríamos así, usando la palabra que nosotros los evangélicos utilizamos, ha habido como un resurgir, hay un avivamiento alrededor de esta enseñanza, de esta doctrina o de esta teoría, a como la querramos entender, de la reencarnación. Y en segundo lugar, es interesante que ese avivamiento, ese despertar sobre el tema o alrededor de la reencarnación, ha incidido en la conciencia y en el imaginario del pueblo evangélico. Por ejemplo, en mi país, en Nicaragua, en el año 2019 y en el año 2020, una prestigiosa compañía de encuestas hizo una encuesta sobre las creencias del pueblo, las creencias que hay en los sectores religiosos, tanto católicos como protestantes del país, y resultó que en el año 2019 un 32% del sector entrevistado protestante decía que tenía la creencia en la reencarnación. En el año 2020 esa misma compañía encuestadora hizo nuevamente el trabajo, y en el año 2020 en el sector protestante un 35% de los entrevistados resultó que decía que estaba dentro de su armario de creencias la reencarnación. Estamos hablando, y eso es que no estamos mencionando el porcentaje también en el sector católico romano que salió reflejado en esta encuesta. Nos estamos solamente limitando a mencionar el del sector protestante evangélico del país. Entonces, este tipo de cosas nos ha llevado, nos ha inquietado y nos ha provocado para que hoy comencemos una serie de 3 encuentros en los que vamos a ver la reencarnación a la luz de la fe cristiana. No vamos a tomar una actitud, digamos así, apologista radical. O sea, de hecho vamos a decir que eso no sirve, que eso es del diablo. No, queremos conocer un poco. Como no especialista, pero queremos aproximarnos un poco a este fenómeno. ¿Por qué se vuelve tan atractivo? ¿Por qué se ha vuelto tan atractivo en la sociedad moderna o posmoderna de hoy? ¿Y por qué y cómo ha sido abordado por la fe cristiana este fenómeno? Entonces, para comenzar, tenemos que decir que terminológicamente, o sea, a nivel de términos, la reencarnación tiene una variedad de nombres o formas de nombrarla. Por ejemplo, usted habrá escuchado esta palabra tan rara, metempsicosis. Hay una forma de referirse a la reencarnación con la expresión metempsicosis. El término metempsicosis significa que el alma, la psiquis, entra de un cuerpo a otro. Ya, va pasando de un cuerpo a otro, después de haber abandonado el primero y buscando uno nuevo. Esa es la metempsicosis. Esa es una manera, un término. Otro término que también se utiliza para referirse a la reencarnación es la transmigración de las almas. La transmigración. Esta idea quiere decir que algo
del ser humano, ese algo lo pongo entre comillas, ese algo del ser humano que se mantiene vivo pasa de una persona a otra, transmigración, y algunos le dicen transmigración del alma. Otra forma de referirse a la reencarnación es la metensomatosis. Aquí es muy parecido a la metempsicosis. La metempsicosis decíamos que significa que el alma, la psique de un ser humano pasa a otro cuerpo, a otra entidad corporal. Aquí en la metensomatosis el énfasis es un poco más del cuerpo. El énfasis es más corporal. Por eso el somatosis, de soma en griego, cuerpo. Otra palabra que se utiliza para dirigirse a la reencarnación es la palingenesia. La palingenesia es una palabra son compuestas del griego, palingenesia. Aquí significa, o esta se refiere al renacimiento, o sea que a un nacer de nuevo. Entonces la reencarnación se toma como un renacimiento, como un nacer de nuevo. Y con eso se refiere esta palabra palingenesia, o sea, nacer nuevamente. Y finalmente está la palabra más común, más usada, reencarnación, ¿verdad? Pero vemos entonces, hermanos y hermanas, que amigos y amigas, que esta idea esta idea reencarnacionista tiene una variedad de términos a los cuales se refieren, que no todos significan lo mismo, o no todos se refieren o expresan lo mismo, pero sí la idea de fondo es siempre la misma, que una entidad de un cuerpo que ha muerto emigra, se traslada, pasa a otra entidad corporal. Esa es una idea, digamos, desde el punto de vista de la terminología para la reencarnación. Es bueno conocer estas cosas porque cuando oímos palingenesia, cuando oímos metempsicosis, a veces son palabras ahí que nos pueden dejar un poco inquietos. Pero bien, en todos ellos entonces está la idea común de que algo que pervive de la persona que murió pasa a otra entidad corporal. Digo entidad corporal porque no siempre es una persona, sino que puede ser también un animal, puede ser una planta, una entidad corporal. Ahora, ¿qué es lo que pervive? O sea, ¿qué es lo que después de la muerte pervive según la concepción reencarnacionista? Aquí hay algunas posiciones u opiniones diversas. Para algunos es como una energía vital que pervive de la persona que ha muerto, su energía vital pervive, es decir, sigue viviendo. Para otros es el alma, precisamente el alma o el núcleo espiritual de la persona. Para otra simplemente es la persona misma, nada más que digamos en su aura. La persona misma nada más que en su aura, como en una especie de naturaleza umbrátil, de una umbra, de una aura. Hay diversas opiniones. Ahora, esta idea, fíjense, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la estamos abordando de manera muy, digamos así, esquemática, somos conscientes de eso. Usted se fija que tiene unos diferentes matices. Una de las líneas nuevas o más recientes es relacionar precisamente esa transmigración de esa entidad que pervive, relacionarla con la ley moral, o sea, con lo bueno o lo malo que la persona hizo. Eso es lo que le llaman en algunos el karma.
El karma vendría a ser las acciones buenas o malas, las consecuencias de esas acciones buenas o malas que determina la calidad de la transmigración, de la metempsicosis o de la reencarnación. En otras palabras, para algunos, si yo fui una persona muy mala, entonces reencarnaré en una entidad corporal que me degrade, un animal, una planta. Pero si lo contrario, fui una persona muy buena, eso que pervive de mí pasará a un estado superior de reencarnación. Se reencarnaría en una entidad corporal superior. Pudiera ser un rey, pudiera ser una persona diferente. Entonces, ese elemento ético se ha introducido para determinar o para condicionar la naturaleza de las reencarnaciones. Ahora, distintas, digamos así, religiones han planteado esto. No es cierto que solamente los hindúes, los budistas han pensado en la reencarnación, no. Por ejemplo, las religiones tribales antiguas, que eran religiones tribales, ellos pensaban que había un espíritu de la tribu que pasaba de una generación a otra, que se transmitía el espíritu, digamos así, de los fundadores de la tribu, de los que primera vez formaron esa tribu. Ese espíritu se pasaba a la siguiente generación y a la siguiente y así sucesivamente. Ese era un concepto, digamos, colectivo de reencarnación o de transmigración. Y lo que se transmite es como un espíritu, una identidad espiritual de un grupo o de una generación a otra generación, siempre dentro del mismo grupo tribal. Esa era una manera de verlo. Otra manera es ya las conocidas dentro del hinduismo y del budismo. Son distintos matices. En el hinduismo, con toda esa riqueza politeísta que hay, y también de libros sagrados que tienen, hay algunos matices distintos. En el budismo, recuerden que es clásico, ¿verdad? Como Buda plantea que la persona ansiosa, la persona que busca, que tiene sed, ansiedad, la sed no es de agua en Buda, sino que es una sed de ansiedad, de placeres, de, digamos así, de paz. Esa persona tiene una iluminación. Llega un momento a que le llaman iluminación, en que se percata que para calmar su sed, su ansiedad existencial, su vacío existencial, tiene que negarse todos esos apegos, todas esas ansias de placer. Y entonces, cuando la persona llega a esa comprensión, se le llama iluminación, y entonces empieza un proceso en el que va buscando el nirvana. El nirvana viene a ser, no es el grupo de rock, ¿verdad?, de los años 80, sino que el nirvana es un estado. El nirvana es un estado en el que la persona ha alcanzado esa actitud de desapego, de tranquilidad ante los placeres. Y entonces esa persona necesitará, claro, muchas veces eso no se consigue en una sola vida, dice el budismo, sino que se necesita otra vida. Entonces la persona va a reencarnar en otra vida para seguir ese proceso de alcanzar el nirvana. Y así van a ser reencarnaciones sucesivas hasta que esa misma entidad personal alcance el nirvana. Si no lo alcanza, pues ahí va a vivir en ese eterno retorno. Si lo alcanza, entonces va a quedarse en el nirvana, que vendría a ser como el cielo cristiano. Vendría a ser como una versión del cielo cristiano. Vemos entonces, hermanos y hermanas, que hablar de la reencarnación, en primer lugar, tenemos que reconocer que es un tema complejo, que requiere más de los 15, 20 minutos que en este canal o en este video le podemos ofrecer.
Ahora, ¿qué es lo que está detrás? Y ahí es donde yo quiero. ¿Por qué la reencarnación se ha vuelto tan atractiva o ha estado presente desde tiempos milenarios en la humanidad? Porque la reencarnación apunta a una de las grandes preguntas del ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? Y la reencarnación es una manera de responder a esa gran pregunta. Después de morir, ¿qué pasa conmigo? ¿Ahí quedo o hay algo más? La reencarnación ofrece una respuesta. Oiga bien, una respuesta, no es la única, es una respuesta. Otro elemento que hace que la reencarnación o las teorías reencarnacionistas se vuelvan tan atractivas el día de hoy es porque ofrece una esperanza. Sí, ofrece una esperanza. El hecho de yo saber, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que aunque muera, voy a seguir perviviendo y tengo la posibilidad, una segunda oportunidad para mejorar lo malo que pude haber hecho o para potenciar lo bueno que pude haber hecho en la vida anterior, esa es una esperanza. Y eso se ha vuelto, por eso es lo que es uno de los factores que hace que las ideas reencarnacionistas el día de hoy hayan retomado, se hayan reavivado. Finalmente también la reencarnación nos ofrece una posibilidad de madurar, de ser mejores personas, porque dice la reencarnación precisamente que según el karma, una persona puede ir entonces progresivamente mejorando su madurez espiritual a través de cada una de las reencarnaciones. Entonces, es una salvación, digamos así, la reencarnación ofrece una salvación post-mortem y presente, ahí bien paulatina y casi segura, ¿verdad? Por eso es entonces que la reencarnación se ha vuelto tan atractiva el día de hoy. En el próximo video vamos a ver cuál fue la actitud del cristianismo ante la reencarnación. Cuando hablamos del cristianismo me refiero al cristianismo de los primeros siglos. ¿Cuál fue la actitud de los padres de la iglesia ante la reencarnación? Vea este video con nosotros, que es el próximo, si Dios lo permite. Dios les bendiga.